Dile a tu vecino, Tell your neighbor, golpea la tierra. strike the ground. Dile a tu vecino, Tell your neighbor, golpea la tierra. strike the ground. Gloria a Dios. Praise God. Pueden tomar su asiento. You may sit down. Vemos en esta situación que se encuentra el pueblo de Israel, We see in this situation the people of Israel, que están en guerra, que están en angustia, they're in wartime and they're in anguish. que hay una situación desesperante, There's a desperate situation. que hay una situación A situation que tiene al pueblo y al liderazgo that has the people and the leadership preocupados. worried. Podemos ver We can see al mismo rey Joás, the same King Joás que está sobre la casa de Israel, Joash that is the king of Israel, reino de Israel. the kingdom of Israel. Amén. No Joás el que estaba sobre la casa de Judá, Not Joash, the one that was over the house of Judah, amén, que aún estaba el rey en Judá. which he was the king in Judah. Pero estamos hablando ahora de Joás que está en el norte, But now we're talking about Joash that's in the north, que al mismo tiempo estaba reinando con el del sur, which was the king, the same time the southern king was con su alive. tocayo del sur, por así decirlo. His namesake from the south. The namesake from the south, Que llevaba el mismo nombre, that carried the same name. pero eran dos diferentes personas But there are two different people, y muy distintas entre sí. and very distinct between them. No podía haber They couldn't see, una diferencia más grande. or there couldn't be a bigger difference between them. Pero en esta situación, Joás, But in this situation, Joash de la casa del norte, from the northern house, hijo de Jeroboam, the son of Jeroboam, estaba en aprietos, he was in a tight situation. estaba en una situación He was in a situation que le quitaba el sueño, that took away his sleep. como muchas veces tal vez nosotros nos encontramos. Like sometimes we find ourselves, Cuando nos encontramos en aprietos, but we're in a tough situation, cuando una situación por alguna razón no te deja dormir, a situation that doesn't allow you to go to que te sleep, quiere quitar la paz, that wants to take away your peace. y vemos la situación, And we see the situation. está en guerra con Siria, He's in war with el Syria. país está en guerra, The whole nation, the country is in war, siendo afligido por Siria, being afflicted by Syria. y vemos que actúa en su desesperación, And the action he takes, actúa en su desesperación, he acts in desperation. actúa en su apuro, He acts in rush. no tiene de otra alternativa. He has no alternative. Ya gastó todas las alternativas. He already went through all the alternatives. Ya hizo todo lo que estaba humanamente posible en su mano. He did everything humanly possible that he was able to do. Todo lo que él podía hacer humanamente lo hizo. Everything he humanly could do, he did. Y ahora vemos que él acude. And now we see what he does. Él acude a la ayuda del hombre de Dios. He goes and tries to get help from the man of God. Este hombre de Dios This man of God, que tuvo que alejarse de todo lo que estaba sucediendo entre las dos casas de Israel. they had to get him rid of everything that was happening in both houses. Ya no podía ocuparse de todo lo que estaba sucediendo. He couldn't worry about what was happening. Ya no podía preocuparse y tratar de hacer algo He couldn't worry any longer of what was going on acerca de lo que estaba pasando con el reino del norte, with what was happening in northern kingdom el de Israel, of Israel, que se llama también Samaria. that is also called Samaria. Amén. Y tampoco se podía ocupar mucho de todo lo que él pudiera haber hecho y ayudar en las situaciones con el reino del sur. And he also couldn't worry of how he could get involved or help the southern kingdom. Porque si todos entendemos la función de un profeta, Because if we all understand the functions of a prophet, la función del profeta primordialmente, primeramente, the first responsibility of the prophet is es
predicar la palabra de Dios al pueblo, is to preach the word of God to the people, para traer corrección en el pueblo, in order to bring correction in para the que el people, pueblo rectifique, so the people may rectify, para que el pueblo restaure, that the people may restore, para que el pueblo se corrija that they may be corrected a sí mismo. themselves. Y la segunda función And the second function era para obrar en el espíritu lo que Dios quería hacer, it was to honor in their spirit what God wanted to do. en lo que muchas veces los llamamos milagros y señales. And many times what we call signs and miracles, Amén. Que no es lo primero, which is not the first, pero a veces se necesita. but sometimes it's needed. Dile a tu vecino, a veces. Tell your neighbor sometimes. Dile a tu vecino, a Tell your veces. neighbor sometimes. Pero, dile a tu vecino, pero no siempre. And then tell your neighbor but not always. Amén. Y en hacer estas dos, al ocuparse en estas dos prioridades, And occupy yourself in these two priorities. Él se involucra y Él se mueve en medio del pueblo. He gets involved and he moves in the midst of the people. Vemos a Eliseo cómo él We see Elijah how he causa estragos en el campamento de los asirios we see him in the camp of the Syrians en un tiempo pasado. in the time before. Que los asirios se preguntaban, ¿cómo es que los del ejército de Israel saben lo que estamos haciendo? Where in the Syrian camp they asked themselves, how is it that the people of Israel know what we're doing? ¿Cómo es que ellos saben que nos movemos para un lado y no están ahí? How do they know that we're moving in positioning the army in a certain place and they're not there? ¿Cómo saben que nos damos cuenta que está en otro lugar? How do they know that we're in a different part? Vamos allá y ellos ya se movieron. We're over here, we move over here and they already moved before us. ¿Cómo es que nos anticipan? How is it that they anticipate? ¿Será que tienen alguien que mira más allá de lo físico? Is it that they have someone that sees beyond the physical? Es que ellos tenían un profeta de Dios. It's because they had a prophet of God. Un profeta de Dios que se movía de acuerdo a la palabra de A Dios prophet of God that moved according to the word of God. y dejaba que el Espíritu de Dios se moviera cuando el Espíritu de Dios quería hacer algo más allá de lo que él podía hacer. And he allowed for the Spirit of God to do what he wanted to do and putting himself behind. Amén. Gloria a Dios. Pero vemos But we see que la situación está saliendo del alcance del pueblo. that the situation is getting out of hand. El pueblo está perdiendo las riendas de la situación. The people are losing the reins. El reino The kingdom está saliendo fuera del favor de Dios. The kingdom is falling out of the favor of God Porque no pudo aprovechar el tiempo. because they didn't Aprovechar el tiempo. take advantage of the time. Sorry, No pudieron sacar ventaja del tiempo. they didn't take advantage of the time. No pudieron leer el tiempo de su visitación, por así decirlo. They couldn't read the sign of their visitation. No pudieron saber que Dios los estaba tratando de favorecer. They couldn't see that God was favoring them. No podían ver que el Señor por decirlo, les estaba poniendo todo en una bandeja de They plata. couldn't see that God was putting everything on a plate. Que ellos tenían el favor de Dios. That they had the favor of God. Que estaban gozando de la misericordia de Dios. That they were rejoicing in the mercy of God. Que no había un castigo que Dios iba a dar. That there wasn't a certain correction that God was going to give. Punishment. Aunque había castigo pendiente. But there was a punishment pending. Pero el Señor mostraba misericordia. But God was showing mercy. Y no tan solo eso. But not just that. Tenían al hombre de Dios. They had the man of God. Tenían al profeta de Dios. They had the prophet of Que les God predicaba la palabra. that preached to them the word of God.
que les mostraba, mira aquí lo que dice la palabra. That said, look what the word of God says. Mira lo que dice la instrucción de Dios. Look what the instruction of God says. Ahora mírate en el espejo, pueblo de Israel. Now look in the mirror, people of Israel. Ahora mírate la mancha que tienes tú Now look ahí. at the blemish you have in your. Y mira que dice lo que dice la palabra de Now Dios. look what the word of God says. Y la palabra de Dios te dice que tienes que quitarte esa mancha de la cara, oh Jacob. The word of God says you got to take the blemish out of you, says the Lord. Porque esa mancha significa, Because that blemish means, esa mancha simboliza, that stain means, ¿dónde es que tú, pueblo de Dios, dejaste de fijarte y obedecer la palabra de Dios? when was it, people of God, when you stopped looking at the word of God? El pueblo tenía ventaja, The people were in an advantage porque tenían la misericordia de Dios because they had the mercy of God y tenían al hombre de Dios. and they had the man of God. Tenían la unción que estaba sobre el hombre de Dios And they had the anointing that was over the man of a su God favor. in their favor. Pero de repente But now all of a sudden, vemos que el tiempo no lo pudo aprovechar el pueblo. but they didn't take advantage of the time. No aprovecharon el tiempo. They didn't take advantage. Y vemos que las cosas cambian. And we see how things change. Vemos que la situación se vuelve amarga. We see the situation turns bitter. Vemos que la situación, las nubes de la adversidad empezaron a acumularse. We see that the situation, the clouds of happiness and joy, they begin to darken. Ahora ya no había felicidad. Now there's not happiness. Ya no había tranquilidad en el corazón del pueblo. There's not peace in the hearts of the people of Israel. Había angustia, Now there was anguish, desesperación desperation en la mente del in pueblo. the minds of the people. Las nubes se volvieron oscuras. The clouds began to get dark. Les empezaba a llover. It began to rain. La situación no se veía bien. The situation was not good. Aún estaban ahí los asirios. And then the Syrians were there. Todavía estaban ahí los sirios. And they were still there. The Y se Syrians. estaban fortaleciendo. And they were getting stronger. Y no era casualidad que se fortalecían. And it wasn't by coincidence that they were getting stronger. No era algo que tomaba a Dios por sorpresa. It wasn't something that was taken by surprise God. Porque a Dios no lo puedes tomar por sorpresa. Because you can't surprise God. Al contrario, el Señor On the contrary, God puede permitir que tú salgas sorprendido. but can allow for you to be surprised. Y es lo que vemos que casi sucede. Y básicamente le sucede a Joás, rey de Israel. And we see basically this happening to the king of Joaz. Vemos que viene Joás al hombre de Dios. We see that the king Joaz is coming to the prophet of God. Ya cuando el hombre de Dios ya estaba, Eliseo, el hombre de Dios ya estaba enfermo. The man Elijah, which at this time he's sick. Y no era cualquier enfermedad, sino que era la enfermedad por la cual él habría de morir. And prontamente. it wasn't just any other sickness. It was a sickness that was going to lead him to his death. Y vemos al rey Joás llorando frente al profeta de Dios. And we see the king Joash crying out on top of Elijah. Lo vemos llorando. We see him weeping. Y dice, Padre mío, And he says, "Oh, my father, carro de Israel y su gente de a caballo. the chariot of Israel and the horsemen." Lo mismo que Eliseo una vez dijo. The same thing that Elijah once said. Eliseo. Oh, Elijah. Elisha. Elisha. Eliseo. Lo mismo él dijo cuando Elías The same did he say when Elijah, estaba siendo llevado al cielo. when he was being taken into heaven. Porque en verdad la mano de Dios estaba sobre el profeta. Because truly the hand of God was over that prophet. Porque la verdad, la mano de Dios, el poder de Dios, el favor de Dios y la misericordia de Dios estaban con el profeta. Because truly the hand of God, the mercy of God, and the anointing of God was over that man. Ese hombre era el padre del pueblo en ese momento. That man was truly the father of the people. Porque era el hombre en el cual la mera presencia de Dios estaba morando. Because he was a man that the very presence of God was dwelling in. En otras palabras, el Espíritu de Dios estaba en este hombre. In other words, the Spirit of God was in this man.
Y por eso le dice el rey, Padre mío, Padre And mío. that's why he says, oh, my father, my father. Porque en ese momento parecía que él era el profeta de Dios, era el único enlace con el cielo. Because it looks like the prophet of man was the only connection to God, or heaven. Y vemos al rey angustiado. And we see the king in anguish. El profeta ya sabía lo que estaba sucediendo. And the prophet already knew what was happening. El profeta no le tuvieron que decir nada. To the prophet, you didn't have to tell this to him. Él allá andaba. He already was, Allá andaba en medio de la situación en la guerra. he was in the midst of the situation of the war. Años antes, él estaba diciendo al ejército, muévete para allá. Years before, he was telling the armies, hey, move over there. Porque vienen a atacarte los asirios. Because the Syrians are going to attack you in a El certain enemigo place. viene para acá, muévete. The enemy is coming in this direction, so you might want to move that El way. enemigo está allá, atácalo por acá. Enemy's right there, go and attack him this way. Él sabía la situación. He knew perfectly the situation. Porque simbólicamente a Dios no lo vas a tomar por sorpresa. But because symbolically, you can't take God by surprise. Y mucho menos al hombre de Dios en el cual Dios ha confiado. And much less a man of God in which God puts his trust in. Pero vemos la situación de Joás. And we see the situation, Joash. Viene a acudir por ayuda. And he comes searching for help. Honestamente no se la merece. And honestly, he doesn't deserve it. Él no se la merecía. He didn't deserve it. Así como muchos de nosotros, todos más bien, no merecemos lo que tenemos a And veces. just like how we mostly don't deserve what we have. Y viene el rey al profeta de Dios. And the king comes down to the prophet of God. Y el profeta de Dios ya sabe lo que tiene que hacer. And the prophet of God already knows what needs to be done. Y él ejecuta un simbolismo físico. And he executes a symbolism physical. He executes a physical symbolism. Un simbolismo físico, exactamente. A physical symbolism. Y él le dice al rey, abre las puertas, abre las ventanas. And he tells the king, open up the windows. Te voy a dar una vía de escape, te voy a dar una ventana, te voy a dar una alternativa. I'm going to give you a way out. I'm going to give you a window. I'm going to give you an alternative. Abre la ventana que se dirige al este. Open the window that's directed eastward. Y toma esas saetas, esas flechas. And all those arrows, Tómalas. take them. Tira hacia afuera, hacia el este. Shoot eastward out the window. Dice, esa es saeta de salvación. That arrow is your salvation. Flecha de salvación, dice él. Arrow of salvation. Dice, es saeta de salvación contra Siria. That's the arrow of salvation against Syria. Porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. For thou shalt smite the Syrians and Aphek till thou hast consumed them. Y así hizo el profeta. And that's what the prophet did. Perdón, así hizo el rey. And that's what the king did. En su agonía. In his anguish. Y luego le da otra instrucción. And then he gives him another instruction. El profeta instruye al rey nuevamente. And then the prophet instructs the king again. Y el profeta le dice al rey, And the prophet says to the king, ahora con esas flechas, now with those arrows, con esas saetas que tienes, with those arrows that you have, ¿cuál es el título de hoy? what's the title of today? Golpea la tierra. Strike the ground. Le dice enfáticamente, golpea la tierra. He says emphatically, strike the ground. Entonces el varón de Dios enojado, entonces ¿qué hizo? Tomó las saetas Joás. And the Joash took the arrows by his hand, and he struck the ground. Y él golpeó 3 veces y se detuvo. And he struck the ground 3 times, and he stopped. Golpeó la tierra 3 veces el rey. He struck the ground 3 times, the king, Y luego se detuvo. and he stopped. Entonces el varón de Dios, Eliseo, enojado contra él, le dijo, And so Elijah, the man of God, said al dar 5 o 6 golpes, that you should have smitten 5 or 6 times.
hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Then thou shouldest smite Assyria till thou was consumed it all. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Whereas now you shall smite Syria only 3 times. El profeta de Dios estaba enojado con el rey, The prophet of God was angry with the king porque el rey no mostró mucho ímpetu. because the king didn't demonstrate too much enthusiasm. No tenía entusiasmo. He didn't have enthusiasm. Su mente no estaba allí. His mind wasn't there. Su ánimo no estaba ahí. His encouragement wasn't there. Su paz no estaba ahí. His peace wasn't there. Su tranquilidad no estaba ahí. His tranquility wasn't there. Y lo que pasa cuando la tranquilidad del pueblo no está presente, And what happens when the tranquility in the people of God isn't present, y cuando no se manifiesta la paz del pueblo sobre el pueblo, and when the peace is not manifested within the people of God, las cosas no van bien. things don't go good. El rey debería de haber golpeado por lo menos 5 o 6 veces la tierra. The king should have smitten the ground at least 5 or 6 times. Él debería de haber manifestado voluntad. He should have demonstrated will. Pero él no pudo manifestar voluntad en ese momento. But he couldn't demonstrate will in that moment. El rey debería de haber manifestado fuerza en ese momento. The king should have manifested strength in that moment. Pero en ese momento no manifestó fuerza. But he didn't demonstrate strength. En ese momento, por lo menos el rey debería haberse esforzado. In that moment, the king should have at least put effort. Hubiera tratado. He should have tried. Hubiera tratado de ir más allá. He should have tried to go beyond. Era simplemente golpear las flechas contra el suelo. It was a simple action where he just had to strike the ground with the arrows a couple more times. El Señor no le estaba pidiendo una cosa complicada. God wasn't asking him something complicated. El Señor le pedía algo simple. He asked him something very simple. Pero el problema es But the problem was, que cuando el rey but when the king y el pueblo and the people, no caminan conforme al corazón de Dios, when they don't walk according to the heart of God, las cosas te van a salir a medias. the things are gonna go so-so for you. Las cosas no te van a salir bien. They're not gonna, your outcome is not gonna be a good one. Cuando el rey no está haciendo el deseo del corazón de Dios. When the king is not accomplishing the desire of God. Cuando el pueblo no está cumpliendo con el deseo del corazón de When the Dios. people of God are not fulfilling the desires of the Lord. Los enemigos del pueblo y los enemigos del rey van a permanecer. The enemies of the people and the enemies of the king are gonna continue. El rey en su estado espiritual mediocre. The king, even his spirit of mediocrity, El rey andaba mediocre en su espíritu. the spirit was had a mediocre spirit. The king had a mediocre spirit. Había mediocridad en el rey. Había mediocridad espiritual en el There was pueblo. spiritual mediocrity in the king. El pueblo andaba a medias. The people were 1 foot in, 1 foot out. Si vemos en los versículos pasados, And we see in the previous verses. podemos ver en el versículo, You have it in your phone. Yeah. We can see in el versículo, thank you. Estamos en el versículo, vemos en el versículo 5, we go to verse 5. que por la misericordia de Dios, dijimos que el Señor estaba mostrando su misericordia Because we say that God was demonstrating mercy sobre el pueblo en ese momento, over the people of God in cuando that no se la moment, merecían. when they didn't deserve it. Vemos el versículo 5 que dice, y dio Jehová salvador a Israel. Y salieron del poder de los asirios y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. And the Lord gave Israel a Savior,
so that they went out from under the hand of the Syrians, and the children of Israel dwelt in their tents as beforetime. Efectivamente, el Señor estaba mostrando misericordia. In that moment, God was demonstrating mercy. El pueblo tenía un tiempo de favor de Dios. The people had a certain time of favor. Pero si vemos lo que dice el versículo 6, But then when we see verse 6, vemos que aún con todo eso no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, rey de Israel. and even though they had all this going for them, they didn't depart from the sins of the house of Jeroboam. Y el que hizo pecar a Israel, en esos pecados anduvieron, y también la imagen de Acera, la diosa Acera, permaneció en Samaria. Who made Israel sin, but walked therein, and there remained the groove also in Samaria. Cuando el pueblo y el rey andan en mediocridad, When the king and the people are in mediocrity, cuando están en un estado espiritual mediocre, when their spirit is mediocrity, no se va a ver el éxito que el Señor tiene planeado para su pueblo. you won't see the success that God has planned for his people. Cuando el pueblo está con un pie adentro y con otro afuera, When the people of God have one foot in and one foot out, el pueblo siempre va a recibir resultados mixtos. they're always going to receive mixed results. Y de pura misericordia, And only by mercy será que el Señor no permitirá la caída, that God wouldn't allow the fall, la completa caída del pueblo. the complete fall of the people. Amén. Porque vemos que el Señor dio salvación al pueblo. Because we see God give salvation to his people. Él levantó un Salvador en Israel. He lifted up, exalted a Savior in Israel. ¿Cuál es el nombre de ese Salvador? What is the name of the Savior? De esa persona específica. Well, that specific person, Tal vez fue un general. maybe not generational, Tal vez fue un general. or maybe it was a general, Tal vez fue un soldado común y corriente. maybe it was just a soldier, Así como lo hizo el rey David una vez cuando él estaba niño. just like he did with King David Y when que he was derrotó al a gigante. king and he destroyed or killed the giant. No lo sé. I don't know. Porque permanece anónimo este personaje. Because this person remains anonymous. Este Salvador que salvó a Israel en ese momento Because the Savior that saved Israel in that moment, entró a hacer lo que tenía que hacer, he entered and did what he needed to be done. actuó espiritual, He acted spiritual. hizo lo espiritual, He accomplished the spiritual. manifestó la voluntad espiritual de nuestro Dios en forma He física. demonstrated the physical will, the will of God physically. Le dijo a los historiadores de aquel entonces, He told the historians in those days. me imagino yo que tal vez les dijo, I imagine he telling them. no estoy seguro, I'm not sure, pero voy a asumir but I'm gonna assume. que les dijo, borren mi nombre, He said, "Erase my name. no me mencionen, Don't mention me." si el que me vio y el que no, ya me voy. He said, "Whoever saw me, but if they didn't see me, I'm leaving." Vine a hacer la voluntad de Dios y ya. I came to do the will of God, and that's it. Tal vez fue el profeta, Maybe it was the prophet. no sé. I don't know. Pero el profeta But the prophet, quería el anonimato en esta situación, who is the focal point of the situation, porque él era espiritual. because he was spiritual. Tal vez fue él. Maybe it was him. Y reflexionando la situación, estudiando el tema, tal vez fue el mismo profeta. And reading this and looking at it, it might have been the prophet. Y les dijo, And he told him, "Don't say a thing." y ahora vemos And now we see un rey que viene, como se dice coloquialmente, con el rabo entre las piernas. And we see a king that might say, tail behind his legs. Y no es nada fuera de lo común, hermanos. And that's something not so abstract, out of the ordinary. No está fuera de lo ordinario. It's not something unordinary. Porque cuando el pueblo Because when the people y cuando todos aquellos que son líderes and when the leaders
El liderazgo, the leadership. ahí está Joás, There is Joaz, simbolizando al liderazgo de Israel. symbolizing the leadership of Israel. Él vemos en el versículo 10, And we see in verse 10, cuando entra when he enters, Joás, hijo de Joacás, sobre ser rey sobre Israel en Samaria. when we see Joaz, king enters the king of Judah, son of Joaz, Cuando él se hace rey sobre Israel, when he becomes king, vemos en el versículo 11, and we see we're at verse 11. no la ponen bonita, They don't put it nice. no escriben mucho, They don't write too much. el que grabó, el autor del libro, The author of this book, what va he al recorded, punto, he goes direct to the point. a escribir lo que Dios permite que sea escrito en esta ocasión. To write what God allowed him to write in this occasion. Vemos que el rey Joás hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Verse 11. And he did that which was evil in the sight of the Lord. He departed not from the sins of Jeroboam, the son of Nebat, who made Israel sin, but he walked therein. En ellos anduvo. And he was in them. En ellos anduvo. He walked therein. Hermano, hermana, brother, sister, cuando el pueblo de Dios when the people of God anda con un corazón a medias, when they have a double-minded heart, el poder de Dios no se puede manifestar como quisiera Dios manifestar. the power of God cannot be manifested like it wants to be. It should, how it should. Cuando el pueblo de Dios When the people of God, no está buscando a Dios de todo corazón, when they're not looking for God with all their heart, cuando el pueblo de Dios no está convencido when the people of God are not convinced que la cosa es con ellos, that it has to do with them, cuando el pueblo de Dios no está convencido que la cosa que Dios tiene es con nosotros, when the people of God are not convinced that what God has is for us, cuando el pueblo de Dios no mira el propósito de Dios, when the people of God don't see the purpose of God, cuando el pueblo de Dios no mira la identidad de Dios, when they don't see the identity of God, cuando el pueblo de Dios no puede ver que Dios nos mira como el pueblo de Israel, when the people of God can't see that God is looking at us as we're the people of y Israel, cuando el pueblo de Dios no podemos ver que el Señor nos ha dado un propósito. when the people of God can't see that God has given us a purpose. Hermanos, cuando tú y yo como pueblo de Dios no queremos ver, Brother and sister, when we can't see or don't want to see, porque algunos no podemos ver, because some of us can't see, pero otros no queremos ver, but other ones don't want to see, que la cosa es con nosotros, that this has to do with us. que Dios está tratando de darnos un propósito más allá de lo que nosotros podemos That imaginar. God is giving us a purpose much more than we can even think or imagine. Es más, por eso muchas veces no podemos ver lo que Dios quiere para nosotros. That's why we can't see really what God has for us. Porque nosotros nos quedamos en esa nube. Because we say in that cloud, Y no es la nube que se asentó sobre el monte Sinaí, and it's not the cloud that was on top of Mount Sinai, donde el Señor se manifestó. where God showed himself. O no es esa nube que venía al tabernáculo. Or it wasn't that cloud that came to the tabernacle. Porque si fuera esa nube la que estuviéramos, Because if it was that certain cloud that we studied, nosotros pudiéramos ver el propósito divino de we will Dios. see the divine purpose of God. Nosotros pudiéramos ver qué es lo que Dios tiene, We que no podemos will ver. be able to see what God has for us to do. Porque en verdad el pueblo está en la situación de que sí. Because the people of God are in a situation that should like a Hezai, El siervo de Elías, de Eliseo, perdón, the servant of Elijah, que no podía ver, that couldn't see. que no podía ver con ojos He espirituales, couldn't see with spiritual eyes. que Eliseo tuvo que decirle That Elijah had to tell him. a Dios, He had to ask God.
Oh Señor, que hubieras abierto los ojos de tu siervo. that you would open the eyes of this servant. Si pudieras abrir los ojos de este hombre, That only if you could open the eyes of this servant, para que él pueda ver cuánta gente está en nuestro favor. that they may see how many are in our favor, Cuántos ángeles, cuántas huestes how many angels están a nuestro favor. that are for us and favor us. Cuando el pueblo está en esa ceguedad, When the people are in that type of blindness, que solamente pueda ver lo que está enfrente de ellos, that they could only see what's in front of them, que no pueden ver más allá de lo que han aprendido, they can't see beyond in what they have learned, que lo que ellos han visto en la iglesia piensan que es todo y ya, that they only go by what they see in the church and that's it. que a la iglesia van a cantar coritos, That you go to church to sing songs, y a veces no me gusta cómo toca el ritmo el hermano en las and baterías, sometimes I don't like how the brother is playing the drums, y no me gusta cómo canta. and I don't like how they sing. O hay algo que no me gustó. Or there's something I didn't like. No. Con ojos espirituales en ceguera no podremos hacer la voluntad de Dios. When our eyes are spiritually blinded, we cannot complete or fulfill the will of God. Y el pueblo siempre va a estar ciego And the people are always going to be blind cuando el pueblo y el rey hacen lo que es contrario a la voluntad de Dios. when the king and the people are doing what is contrary to the will of God. Aquí vemos bien claro, We see clearly, el rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová. we see that the king did what was wrong before the eyes of the Lord. Y vemos en el versículo 6 And we see in verse 6 que el Señor salvó al pueblo, that the Lord saved his people, aunque el pueblo andaba en pecado. even though they were in sin. Para que mejor entendamos, aunque el pueblo andaba carnalón, And so we may better know they were carnal minded. el Señor manifestó salvación God manifested salvation. y se hizo bien espiritual el Salvador que mandó Dios. Le dijo, no me pongan mi nombre ahí, nomás ponga el que vino un Salvador a salvar And al the pueblo. Savior that saved the people that was very spiritual, he said, don't put my name here. Anonymous. I'm not, yeah. Y el pueblo, aún mereciéndose el castigo que iban a recibir, And the people deserving punishment, haciendo lo que andaban haciendo. doing what they were doing. Hermanos, cuando la Biblia dice que el pueblo estaba haciendo lo que es malo a los ojos de Dios, When the Word of God says the people were doing what is wrong before his eyes, eso significa that means que estaban quebrando los mandamientos de Dios. that they're breaking the commandments of God. Para que no quede duda de qué estamos hablando en esta So tarde. you don't have any doubt what we're speaking about this. Para que no digan, estoy confundido. That you may say, I'm a little confused. No entiendo, hermano. I don't understand what's being said. A ver, dígamelo otra vez. Say it again. O lo voy a decir otra vez. Or I'll say it again. Cuando se dice que se hace lo que es malo a los ojos de Dios, When it's mentioned that they're doing what is wrong before the eyes of God, significa que el pueblo quiebra los mandamientos de Dios. it means that the people of God are breaking the commandments. En otras palabras, el pueblo quiebra la ley de Dios. In other words, they're breaking the law of God. En otras palabras, el pueblo se está distrayendo con otra cosa que no es de Dios. In other words, they're being distracted by something that's not of God. En otras palabras, el pueblo está viviendo de acuerdo a otras ondas y In tradiciones other words, they're living their lives according to other traditions que no son de Dios. that are not of God. Andan siguiendo otro movimiento por allá. They're following a different movement. Están oyendo They're listening to cosas extrañas. strange things. No se están enfocando en la instrucción de Dios. They're not focusing on the instruction of God. Porque aunque Dios nos diseñó, Because even God designed us, aunque Dios nos diseñó, even though God designed us, no podemos poner atención completa. we can't put full attention. No podemos poner 100% de nuestra atención We can't put 100% of our attention en dos cosas distintas. in two different things.
¿Quién está aquí en esta tarde? Who's here today? Cuando el pueblo no sigue el camino de Dios, When the people don't follow the way of God, no esperes éxito. don't hope for success. No esperes victoria. Don't expect victory. No esperes bendición permanente. Don't expect blessings long term. Porque vemos que el rey, Because we see the king. vemos el efecto del estilo de vida que vive el rey. We see the effect of the lifestyle the king is living. Dile a tu vecino, cuida tu estilo de vida. Tell your neighbor, guard your lifestyle. ¿Qué significa eso, estilo de vida? What does that mean, lifestyle? Significa lo que haces cada día, It means what you do every day, de lunes a viernes. Monday through Friday. Desde que te levantas de la mañana From the moment you wake up in the morning y sales rayando, and then you leave, quemando llanta, burning rubber, porque hay prioridad, hay que llegar a las 5:30. because de it's la mañana, priority. We got to get there at 5:30 porque hay que ser puntual. because we got to be punctual. Con el negocio hay que ser puntual. With the business, we got to be Con el punctual. trabajo hay que ser puntual. With work, we got to be punctual. Con las cosas de este mundo hay que ser With the puntual. things of this world, we got to be punctual. Porque si no llegamos a tiempo, el supervisor Because if we don't get there on time, our supervisor nos va a destituir y nos va a sacar de la tierra que nos dio. you're not going to get a paycheck, basically. No, nos va a destituir. He will kick us out of the land that he has given us. No, él no es Dios. He's not God. El supervisor de tu trabajo no es Dios, Your supervisor at work is not your God. pero lo tratamos como Dios. But we respect him and treat him like he is. Esa me dolió a mí, That one hurt me right here. porque yo salgo corriendo. Because I leave running. Tengo que llegar a las 5:30 de la mañana. And I got to get there at 5:30 in the morning. Yo no sé tú, tal vez tú tienes que llegar a las 4:30. And I don't know, you might have to get there at 4:30. Yo creo que el Señor merece ese mismo tipo de atención. And I believe our Lord deserves that same dedication and attention. Es más, yo no lo creo, yo lo sé. It's not something I believe, I know to be true. Yo no creo, yo sé que Dios merece ese tipo de It's not something I believe, I know it's true. Es más, no tan solo lo sé. It's not just that I know it's true. Si yo me digo ser un hijo de Dios, If I claim to be a child of God, yo me identifico como hijo de Dios. that identify like a child of God, Es obligatorio para mí. it's something I'm obligated to do. Para mí es That's obligatorio. something that I'm obligated to do. Si la voluntad de mi Dios verdaderamente me importa, If the will of God is very important to me, es mi it's obligación my obligation. darle la importancia a Él y a su palabra. It's giving importance to His Word. Porque si yo no le doy el tipo de atención que mi Dios se merece a Él y a su If palabra, I don't give that type of attention that my God and His Word deserve, yo voy a andar como ese rey Joás. I'm going to be just like this King Joab. Yo voy a andar como ese Dios, ese rey mediocre, I'm going to be just like that the king that was mediocre. que ni siquiera podía agarrar una bolsa de flechas. That he couldn't even grab a hold of a bag of arrows. Cuando Dios le estaba mostrando un favor, When God was demonstrating a favor, cuando Dios lo iba a liberar de sus problemas, when God was going to deliver him of his problems, cuando Dios le estaba aventando un lifeline, como dicen, And una God was- línea de vida. God was placing the lifeline in his hand. Dios le estaba aventando el salvavidas. He was throwing that floaty in the pool. ¿Qué más quieres, Joás? What else do you want, Joab? ¿Qué más What quieres? else do you want? Dios te está quitando la carga de encima. God is taking away that burden from you. Y lo único que tú puedes hacer And the only thing you can do es golpear 3 veces. is just strike the ground 3 times. No andas entusiasmado, You're not enthused. no estás convencido, You're not convinced. no tienes la certeza del Dios que
no se ve. You don't possess the certainty of God that ¿No tienes fe? you don't have faith. ¿No tienes la certeza del Dios invisible? You don't possess the ¿No certainty tiene, of the victory of God. Joás no tiene la convicción de lo que no se ve? Joash doesn't have the conviction of what is not seen. ¿Dónde está tu fe, Joás? Where is your faith, Joash? ¿Dónde está tu convicción, Where is Joás? your conviction, Joash? Porque agarraste estas flechas y golpeaste 3 veces como que no querías golpear, Joás. Because you hit those arrows on the ground like you didn't want. Joás, si hubieras mostrado convicción, Joás, te You hubiera should have ayudado demonstrated muy bien, conviction, Joás. Joash. El mismo profeta te dice, Joás, The same prophet tells you, Joash, y se enoja contigo, Joás, and he gets mad with you porque está ahí en su lecho de muerte, Joás. because he's at the point of death, Está a Joash. punto de morir, He's about Joás. to die, Joash. Y en su lecho de muerte está tratando de mostrarte la salvación de And in Dios, his death, Joás. that he's trying to show you salvation, Joash. Te está dando la libertad, Joás. He's trying to give you freedom, Joash. ¿Y dónde está tu convicción? And where's your conviction? Tres días en la tumba. Three nights in the tomb, Resucitó al tercer día. and he arose on the third day. Te dio el Espíritu Santo, Joás. He gave you his Holy Spirit, Joash. ¿Dónde está tu convicción, Joás? Where is your conviction, Joash? ¿Dónde está tu convicción, Joás? Where is your conviction, Joash? Dice el profeta, si por lo menos hubieras golpeado 5 o 6 He veces, said, if only you would strike the ground 5 or 6 times, hubieras destruido a los asirios, you would have destroyed the Syrians. hubieras destruido a tu enemigo. You would have destroyed your enemy. Ese problema que tienes en tu vida, That problem you have in your life, esa vicisitud, that necessity, esa adversidad, that adversity, ese problema que no te deja dormir, that problem that doesn't allow you to sleep, que no estás feliz en la casa. that you're not happy in your life. Y porque no estás feliz, nadie en tu casa puede ser feliz, And Joás. because you're not happy, no one in your house can be happy. Ni tu esposa puede dormir en paz, Joás. Not even your wife can sleep in peace, Joash. Tienes a tus hijos preocupados, Joás. You have your kids worried, Tienes Joash. a tu hermana You preocupada have en your ti, sister Joás. worried, Joash. Tu hermano está nervioso porque no sabe qué está pasando contigo. Your brother is worried, nervous because he doesn't know what's happening in your life. Y todo porque Joás decidió vivir And all because Joash wanted to live. haciendo las cosas que no están bien ante los ojos. Because he wanted to live a life that wasn't good before God. En otras palabras, In other words, él decidió quebrar la palabra de Dios he decided to break the word of God, commandments, y seguir viviendo igual. and decided to live the same way. Y por eso el Señor no pudo destruir al enemigo completamente, súbitamente, para siempre. And that's why God wasn't able to destroy the enemy forever. Para siempre lo hubiera destruido. He said he would have destroyed the enemy forever. Dile a tu vecino, para siempre. Try your neighbor forever. A ver, algunos tienen que golpear 5 o 6 veces aquí. Dile a tu vecino, para siempre. Some of y'all need to strike the ground 5 or 6 times. Say forever to your neighbor. Hermano, hermana, si no golpeamos 5 o 6 veces, si no golpeamos más. If we don't strike the ground more times than 3 times, Figurativamente, hermanos. figuratively speaking, Si tú y yo if you and I, no deshacemos esa bolsa de flechas en el if piso we don't strike that bag of arrows on the hasta que ground se destruya, until they break, vamos a tener problemas, hermano. we're going to have problems. Si no podemos manifestar la convicción que Dios espera If que we can't nosotros manifest the conviction that God desires for as children of God, ahí va a estar ese problema otra vez. that problem's going to linger Ahí va a estar. and it's going to be there. Va a regresar. It's going to return, Y el mismo problema que has estado viviendo en el pasado, and the same problem you kept living in the past, que tal vez lo estamos viviendo hoy. and now we're living it again today. Yo no sé tu vida, I don't know your life, muy apenas sé la mía. and you don't know mine. Muy apenas sé la mía. Oh,
Barely do I know mine. Pero una cosa sí te digo. But one thing I will tell you, Como dicen, cuando se oye ruido en el río es que agua lleva. when you hear the When you river, hear it bustling down the river, it's because it carries water. Y yo no estoy hablando de chisme o de... and I'm not talking about gossip. Es lo que uno mismo manifiesta. It's what somebody, oneself manifests. No está hablando de chisme y rumores y bochinche, como le dicen. I'm not talking about gossip and rumors. No, lo que yo estoy manifestando. No, it's what I'm manifesting. Lo que la gente puede ver en mi cara. What people can see in my face. El hermano lo dijo muy bien. Cuando la gente ora, se nota. When you see it, when people pray, you can see it. Cuando la gente ayuna, se nota. When people fast, you can notice it. Cuando la gente está batallando, se nota. When people are struggling, you could tell. Cuando la gente se está esforzando, también se nota. When people are trying, you could also see it. Hermano, Brothers, y cuando nomás podemos dar dos o tres golpecitos, and when we can only give 2 or 3 strikes, se nota. you can see it. Yoash. Atem מדבר עברית? En Hebrew, en hebreo. Yoash. Ahí hay 2 letras en ese nombre. There's 2 letters in that Hay name. 2 letras. There's 2 letters. Y están en un orden. And they're in an order. La posición de esas 2 letras. The position of those 2 letters. Yoash. A y la sh. Todos digan sh. Everyone say shh. A ver, ¿hay alguien aquí de Chihuahua? ¿Quién es de aquí de Chihuahua, de Sonora? ¿Hay alguien? We're from Chihuahua, Sonora. ¿No hay nadie? Anybody? Ay, por eso no pueden decir. That's why you can't say Por eso se callaron y no dijeron nada. That's why no one said nothing. Todos digan sh. Everyone say shh. Todos digan como que son de Chihuahua. Everyone say like they were from Chihuahua. La shin. La shin. La sh. La A y la sh. La A and la sh. No les estoy diciendo que se callen tampoco. I'm not saying to be quiet either. La Aleph y la shin. La Aleph and la sh. Ash. 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 ¿Sabes qué es lo que significa ash en hebreo? You know what ash means in ¿Sabes Hebrew? qué significa ash en hebreo? You know what ash means in Hebrew? Ash en hebreo significa fuego. It means fire. ¿Dónde está tu fuego? Where is your fire? Yoash, ¿dónde está tu fuego? Where is your fire? Yoash, ¿dónde está tu fuego? Yoash, where is your fire? Yoash, si tú le sigues echando agua al fuego, lo vas a apagar. Yoash, if you continue to put water, your fire is going to die out. Yoash, si tú sigues echándole cubetazos de agua fría al fuego, lo If vas you a keep apagar. throwing on cold water on your fire, it's going to run out. ¿Cómo quieres que el fuego esté ahí cuando lo How do you necesitas? expect the fire to be there when you need it? Cuando tú estás viviendo When you're living a life la forma que nosotros vivimos, the way we're living, como nosotros vivimos de lunes a viernes, how we live from Monday through Friday. perdón, de lunes a domingo, I'm sorry, from Monday through Sunday. como dicen en inglés, 24/7, 365. 24/7 veces 365. Eso. Mi estilo de vida, my lifestyle, con lo que yo hago. with what I do. Bueno, que tuviéramos una cubeta llena de agua. I hope. ¿Quién de ustedes quisiera el cubetazo? Who wants a bucket of water poured on them? Como yo vivo, How I live. o le echo un cubetazo de agua Or I throw that bucket of water. y apago el fuego de Dios, I turn off the fire of God. o le echo un cubetazo de gasolina y hago que sea más Or I fuerte. throw a whole bucket of gasoline and make it go stronger. Si tú eres parte del pueblo de Dios, dime, If you're part of the people of God, tell me. ¿qué es lo que tú vas a hacer con el pueblo de Dios? What are you going to do with the fire of God? ¿Qué vas a hacer con el ash? What are you going to do with the ash?
Que soy amado por el nombre de Jesucristo, bautizado en su nombre, I'm called recibí by el the name of Espíritu God. I've been Santo. baptized in His name, and I've received the Holy Spirit. Y practique y hable en lenguas como señal de que recibí And I speak in tongues as a sign. el fuego de lo And I alto. receive the fire from above. ¿Qué voy a hacer yo con ese What am fuego? I going to do with that fire? ¿Lo voy a pagar para estar nomás ahí golpeando 3 veces? Am I going to turn it off by just striking the ground 3 times? Mi estilo de vida es lo que va a hacer eso. My lifestyle is what's going to do that. Si yo decido quebrar la voluntad de If Dios, I decide to break the will of God, la voluntad de Dios expresada claramente the will of God expressed clearly en sus mandamientos. in His commandments, El que ama a Dios los cumple. the ones that love God will accomplish them, Guarda sus mandamientos will keep His commandments, y reciben la consecuencia positiva. and will receive the consequence, the positive consequence. El que no ama a Dios And the one that doesn't love God actúa como que sus mandamientos y instrucción no está ahí. act as if His commandments instruction isn't there. Actúa como que su palabra no está ahí. Act like His word isn't there. Como que su palabra no está ahí para ser estudiada. Like His word is not there to be studied. Como que su palabra no está ahí para ser entendida. His word is not there to be Como que su understood. palabra no está ahí para hacer preguntas. Oye, ¿qué significa That esto? the word of God is not there so you may ask questions. ¿Qué significa esto? No entiendo. What does this mean? I don't understand this. Dios mío, ayúdame, Señor. ¿Qué God- significa este versículo? God, help me to understand what this verse is saying. Padre Santo, mándame a alguien. God, send me someone. Ábrele al hermano tal, tal. Call the brother to the altar. Llámale al hermano Mangano, Sutano. Call brother so and so. Él te va a responder. He will answer you. Pregúntale al hermano pastor al siguiente servicio. Ask pastor next service. Es lo que se necesita. That's what we need. Se necesita un pueblo que tiene el corazón de Dios. We need the people of God that has the heart of God. Porque el corazón de Dios Because the heart of God es su palabra. is His word. Salmo 183, versículo 2, parece que es. Psalms 183. Vamos a ver, 138, perdón. Psalms 138. Tuve un momento de dislexia, perdónenme. Salmo 138, versículo 2. Psalms 138, verse 2. Tan largos están. Wow. Llegar ahí. 1, 2. Ahí está. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra It says, sobre todas las cosas. 2. I will worship towards your holy temple, and I will praise your name for your loving kindness and for your truth, for you have magnified your word above all your name. En el inglés es mucho mejor. Porque el inglés refleja más el hebreo. Because the English is a little bit better because it reflects more the Hebrew. En este caso, esta traducción es And mejor. in this case, this translation is better. King James? King James? Yeah. King James. Porque lo correcto dice, porque has exaltado tu palabra por encima de tu propio nombre. Because it says, for you have magnified your word above all your name. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Do you understand what he's saying? A ver, ya voy a terminar, su atención acá, porque ya voy a terminar. Attention, because I'm about to finish. ¿Tengo la atención de todos? Do I have your ¿Acá everybody's attention? attention? Everyone's paying attention? Ok, esto es importante. This is very important. Y ya vamos a cerrar. And we'll close with this. Ok, ya tenemos hambre, yo también, acá lo siento. I'm hungry, and I know you're hungry. Pero dice David, porque has exaltado tu palabra aún por encima de tu nombre. Because it says, you have magnified your word above all your name. Déjame decirlo otra vez. Let me say it again. El Señor ha exaltado su misma palabra por encima aún de su mismo nombre. That God has magnified His word above all His name. ¿Entendemos la importancia de la palabra de Dios? Well, do we understand the importance of the word of God? ¿Entendemos la importancia de la palabra de Dios? Do we understand the importance of the word of God? Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Let's all stand to our feet.
Dile a tu vecino, golpea la tierra. Tell your neighbor, strike the ground. Golpea la tierra. Ahora, ¿cuántas veces vamos a golpear la tierra? Ask your neighbor, how many times are you going to strike the ground? El Señor quiere que golpeemos 5 o 6 veces. God wants us to strike the ground 5 or 6 times. Es más, yo digo, rompe esa bolsa de tanto Right. que golpeas. Empty that bag that you have on the ground. Con convicción. With conviction. Porque si no hay convicción en nuestras vidas, Because if there's no conviction in our lives, eso significa que no tenemos convicción en que Dios es el que dice que es. that means we don't have conviction in what we believe, who we say God is. Decimos que Dios es Dios y que no hay nadie como Él, We say that God is God and there's no one like Him. pero si no seguimos su palabra y no guardamos sus mandamientos, And if we don't obey His word and follow His commandments, algo no está conectando. something's not connecting. Ahí nos estamos contradiciendo nosotros mismos. We're contradicting ourselves. Decimos que amamos a Dios y que Dios es todo, We proclaim that we love God and God is everything to us, pero no seguimos su palabra, sus mandamientos y sus instrucciones. but we don't follow His commandments and His instructions. Algo está desconectado ahí. Something's off there. Las veces que tú golpees, The times you strike, las veces que tú aplaudas, the times that you applaud, las veces que tú alabes, the times that you worship, las veces que tú digas que estás hablando en lenguas, the times that you say you're talking in tongues, no va a ser suficiente. that's not enough. Porque a Dios está esperando que lo amemos de todo corazón. Because God is waiting that we love Him with all our heart. Dáselo fuerte. Why don't you give your praise? A Él, a mí no, dáselo fuerte a Él. Give it strong unto the Lord. Aviva el fuego, Revive the fire. aviva el fuego. Revive your fire. ¿Sabes cómo comienza a avivar el Do you fuego? know how you start with reviving your fire? Aquí está, Here it is. aquí está. Here it is. Es difícil tratar de animar a la gente que vengan It's difficult to encourage people to come aquí al altar to the altar y que pierdan la compostura. and they lose the combustion. Lose their minds. Lose their mind. Y alaben a Dios And worship God. sin que les importe, If sin, they, sin vergüenza, no sientan vergüenza. that they wouldn't feel ashamed or embarrassed. Es difícil, It's really hard. es difícil It's hard tratar de comenzar un avivamiento, to start a revival, tratando de forzar a alguien. to try to encourage or force someone. Yo lo he visto, I've seen it. yo he ido a muchas conferencias, I've gone to many conferences, yo he ido a muchas convenciones, gone to many conventions, yo he ido a muchas cruzadas, hermano. gone to many crusades, brothers. Si quieres el fuego de Dios, If you want the fire of God, pero no tan solo ese fin de semana, and not just in the end of the week, y quieres que el fuego de Dios permanezca no tan solo la semana que sigue, and you don't want just the fire to stay with you just this week that's coming up. necesitas la palabra de Dios, You need the word of God. porque es la palabra de Dios que me da el fuego a mí. Because it's the word of God that gives me the fire. Cuando yo me desanimo, When I lose motivation, cuando las cosas que yo veo me quieren desanimar, when I see things that want to take away my motivation, cuando las cosas que yo oigo me empiezan a desanimar, when the things that I begin to hear cause me to lose motivation, cuando lo que yo veo y oigo me está frustrando when what I see and I hear frustrate me y me trae desilusión, and brings delusion, espera, alma mía, en el Señor. it says, wait on the Lord, Oh my soul. oh my soul. Cuando las cosas no quieren suceder como When yo thing- pienso que deberían de suceder, When things don't go out the way I want them to go, como yo pienso que debería de pasar, how I think they should go, esta es la que me da fuego. this is what gives me fire. Esa es la que me hace que yo ande aquí pasando, paseando, This is what brings me to the altar and has me aplaudir, worshiping, brincar a veces, to jump sometimes,
A veces gritar también. and sometimes to shout. Eso es lo que me hace a mí. This is what it does to me. Y eso es lo que nos debería hacer a cada uno de nosotros, encender ese fuego. And that's what causes everyone here to reignite that fire. Porque ese es esa es la verdadera fuente de nuestro fuego. Because that's truly the source, the fountain of our fire, La palabra de Dios. the word of God. Una vez se hizo carne, One day there was meat done, se manifestó como en carne. and one day it was manifested in flesh. Ajá. Así es. El altar está abierto, hermanos. The altar is open, brothers. Es tiempo de que golpeemos la tierra. It's time to strike the ground. Es tiempo de golpear la tierra, hermano, hermana. It's time to strike the ground, brothers and sisters.